intentar cumplirlo, al menos que no se nos vaya mucho más, porque ya os digo, hay mucho contenido y bueno, y eso, tenemos que cumplirlo, ¿no? Así que nada, vamos a empezar ya, ¿no? Bueno, están preparando la presentación. Sí. Y nada, os presento, bueno, mientras preparan la presentación os presento, si es que hace falta que os presente, a Pablo Moreno, director de Rock and Rigging y presidente del comité de CTN 311 de normalización y también miembro del TC 433. Y bueno, tenemos a Lluís Díaz Guerra, que no sé si lo conocéis, él trabaja en Blumano, es también miembro del comité CTN 311 y también es miembro del TC 433 europeo. De hecho, somos compañeros en el Working Group 1 y tú también estás en el Working Group 4 con Pablo. Y bueno, yo soy Juan José Vila, soy el director de Fantech Industrial, soy miembro del CTN 311 y también soy miembro del TCN 433 en el Working Group 1 con Lluís y en el Working Group 2, ¿vale? Que trabajamos el tema de tarimas y ese tipo de cosas. Y nada, vamos a empezar con esta ponencia porque creemos que es necesario, aparte de interesante, es necesario que estéis al tanto de lo que se está trabajando en los comités y de las normas que muchas veces no somos conscientes de que ya están en vigor o ya han salido y bueno, podemos aplicarlas y cómo nos afecta. Sobre lo que es una norma, creo que no sé si habrá que repasarlo o no, pero bueno, al final ya hay normativa específica de nuestro sector, me he quedado sin audio, de nuestro sector y muchas personas aún desconocen en qué estado está y además es que está fallando el audio, es que a ver, bueno, vale, sí, es la vale, ya está, la dejo ahí tranquilita. Y bueno, se desconoce y además es una normativa que está en evolución, que hay corrigendas que se están haciendo y que va evolucionando, va mejorándose esa normativa. Y esto, digamos que es un trabajo de un no parar. Por eso también agradecer a todos los miembros de los comités nacionales y el europeo de que también ofrecen su tiempo para colaborar en este tipo de normativas. Y voy a dejar paso a Lluís para que nos explique, nos haga una introducción sobre la normativa que hay en vigor ahora, sobre todo enfocada en la 206, en la 17206 y cómo va evolucionando. Así que, Lluís, cuando tú quieras. Sí, pues empezamos. ¿Estamos ahí? Sí, como se ha dicho anteriormente, se ha hablado de que la tecnología es más accesible y más barata. Por lo tanto, hay un aumento de los fabricantes en la industria de máquinas y, en particular, ha crecido las máquinas que se usan en la industria, particularmente en España. Ha habido un boom de toda esa maquinaria que antes se posicionaba en el suelo y ahora mismo está pues suspendida. Y eso ha creado un punto crítico. Desde la zona de directiva de máquinas se hace hincapié en tres puntos importantes. En la 12.100, que es la normativa de riesgo de la máquina, se hace hincapié en 3 puntos. La necesidad de la zona de acceso a esa zona de peligro, la naturaleza de ese acceso, por qué se accede a la zona de peligro, y el tiempo que un operario pasa en la zona de peligro. Obviamente, en nuestra industria esto no es así. En nuestra industria, en el entretenimiento, lo que tenemos es que ponemos a la gente a propósito debajo de las máquinas, debajo de las estructuras en movimiento, y eso crea como una diferencia bastante importante en lo que serían las máquinas de uso general o uso industrial a las máquinas que se usan en eventos. Y como último, y se ha hablado anteriormente y no me extenderé al tema, ha habido lesiones graves. Estos 3 puntos son por los cuales creemos que normativas pues, se tienen que aplicar o se tienen que crear. Entonces, la industria, nosotros 3 y otras personas que han colaborado en hacer o escribir estas normativas, trabajamos para reducir esos 3 puntos. Desde UNE se habla o se trabaja en el Comité CTN 311,
que es el comité espejo de lo que sería el TC 433 en Europa, que va sobre la normalización de la industria de entretenimiento, en particular el movimiento de cargas. Esto ahora mismo es la normativa actual en Europa, la cronología de la normativa en Europa. Vemos que hace ya 20 años en el Reino Unido se crearon normativas de la industria. Luego, a partir del 2005, Alemania saltó y también se creó una normativa que es la DIN, la que conocemos nosotros, y el marcado C1 pues viene de esa normativa, 56.950. En el Reino Unido se crearon códigos de prácticas. Luego, a nivel europeo, se intentó armonizar todas esas normativas en un como CWA, en un Workshop Agreement entre todos los países, que se fundó, que fue el principio del nacimiento de lo que sería el Comité Técnico 233 y los comités nacionales respectivos. En el 2018 se publicó la primera norma del comité, que fue la 17.115, que habla de la fabricación de trajes de acero y aluminio. Y en el 2020 se publicó en Europa la normativa 17.206, que es una de las más extensas que ha publicado ahora mismo el comité y que habla o que intenta normalizar las máquinas en nuestra industria. En España, ¿qué se ha hecho? En paralelo se ha trabajado y había un objetivo principal de lo que es todo el comité, para que se tradujeran y para que se hicieran accesibles todas esas normativas al mercado español. En paralelo, ¿qué se ha hecho? Se empezó a trabajar en el 2016 y se creó la normativa para vuelos manuales de artistas. Luego, en el 2019, se creó la traducción de la normativa europea 16.115 y a partir de ahí se fueron creando todas las normativas. Es importante mencionar que, viendo lo que sería la diferencia entre la normativa europea y el mercado europeo y lo que serían las normativas que entran ahora nuevas en el 2021, en el 2020 se creyó desde el Comité Español crear una normativa respecto al mercado y al uso de las máquinas que ya había en el mercado, existen en el mercado anteriormente, y las nuevas máquinas. Pablo, ¿quieres que hablemos un poco del tema? Así hacemos. Vale, aquí tenemos un pequeño conflicto, ¿no?, entre la norma que nosotros que hicimos para el uso de los polipastos eléctricos de cadena y la 17.206 que vino después, en la que hay cuenta, para que os hagáis una idea, lo que serían, cambia la nomenclatura de los motores. Y hay un tipo de motor, lo que llamamos nosotros el D8, en la industria en general, el motor normal, con un solo freno y un factor de seguridad de 5:1. En la nueva normativa ese motor no existe. Existe un motor que tiene que tener doble sistema de frenada, de aguantar la carga cuando no está trabajando, subiendo o bajando, y tiene que tener un factor de seguridad de 8:1. Entonces, nosotros habilitamos en esa transición el uso del D8 Plus, pero sin poner seguridad redundante. Para hacer eso, lo que hicimos fue bajarle la carga que pone el fabricante, el Working Load Limit, que viene marcado en el motor, y lo bajamos hasta que se conseguía un factor de seguridad de 8:1. Eso, entre comillas, se armonizaba con el concepto de la 17.206, pero seguíamos teniendo el problema del solo sistema de retenida de carga. En este caso, lo normal en un polipasto eléctrico suele ser, no es lo único, pero un freno. Solo tiene un freno. Entonces, eso en el futuro le vamos a tener que dar una vuelta. Estamos en ello, porque no podemos tener una normativa europea diciendo blanco y una normativa española diciendo negro. De momento, las naves de las empresas están llenos de motores de 8 y yo, por suerte, lo que veo, motores nuevos, cuando hago rigging de empresas y veo motores nuevos, veo ya mucho de 8 Plus, que será un motor que estará habilitado para su uso, evidentemente. Pero bueno, eso es un futuro cambio que tenemos que hacer dentro del Comité Español para adaptarnos a las exigencias de Europa. Con lo cual, se podrá seguir usando un motor de 8 o un motor normal de cualquier otra industria. En España, por ejemplo, lo normal es que compremos motores diseñados para el entretenimiento, que tengan un marcado de 8 Plus.
Pero, por ejemplo, nos encontramos, hay empresas muy típico, cada vez menos, pero bueno, que tienen motores Vicinay, que son motores que no tienen ninguna pegatina asociada a la industria del entretenimiento, como la mayoría de los motores que tenemos de Chainmaster o Movecat o CM o Steinmaker, que son lo más normal que hay en España, que sí que tiene esa pegatina. Esos motores y los motores con pegatina D8 en un futuro se podrán usar, por supuestísimo, son totalmente legales por la directiva de máquinas, pero no cumplirán las condiciones que nos pide la directiva de equipos de trabajo, de tomar medidas extras cuando hay personas bajo la carga. Con lo cual esa medida extra va a pasar que aunque solo tengas 3 kilos en ese motor, solo cuelgues un grillete, tengas que puentear la carga. De la carga al sitio donde está anclado el motor. O sea, puentear totalmente el motor, totalmente. ¿Vale? No enganchando a la cadena del motor, que eso no es puentear el motor. En un futuro será eso, con lo cual tenderemos a tener sistemas en nuestra nave que nos lo pongan fácil. O sea, sistemas como el D8 Plus o los que especifica la 17206 en un futuro, porque a día de hoy hay fabricantes e importadores de motores, esa nomenclatura de la 206 todavía no está en el mercado, ¿no? Cada fabricante está mirando a ver cómo lo va a aplicar. Y es decir, se trabajará ahora en adaptar seguramente la 311.002 sí. Para nuevo... Sí, ya tenemos que adaptar. Yo creo que es importante diferenciar justamente lo que ha puntualizado Pablo. Una cosa es lo que la ley nos exige o indica, que es la directiva de máquinas, y otra cosa es ahora mismo la 17206, que no es de obligatorio cumplimiento, pero que, y esto no es la primera vez que se ve en cualquier industria, no solo en esta, de cuando ocurre una desgracia y hay un juicio, el juez valora si la persona que está siendo, o la empresa que está siendo enjuiciada, puso todo lo que estaba en su mano para garantizar la seguridad de aquella desgracia. Claro, si existe una normativa que, aunque no es de obligado cumplimiento, existe porque es específica de tu industria, en este caso la nuestra, y no la aplicas, pues tienes más probabilidad de salir, digamos, con un mal juicio para... Sí, no sé. De salir para un mal juicio, con un mal juicio, porque no has hecho todo lo que estaba en tu mano. Porque hacer todo lo que estaba en tu mano es aplicar la mayor normativa que existe disponible para tu producto o para tu montaje o cualquier cosa. Entonces, esto es importante, no nos obligan, pero ojo, si ocurre algo y hay una normativa en vigor y no la has aplicado, porque vas a poder justificar menos que has hecho todo lo posible por garantizar la seguridad de las personas en ese evento. Entonces, lo dejo ahí porque mucha gente se lo pregunta, cree que es de obligado cumplimiento o no. No vamos a entrar aquí, como antes le preguntaba a Pablo, y es verdad, no tenemos tiempo para diferenciar lo que es una normativa obligada, o sea, lo que es una norma y la ley, pero es importante que sepamos diferenciar esto, ¿vale? Ya está. Y ahora en detalle vamos a intentar hablar un poco de la 17.206. ¿Qué introduce o qué quiere lograr? Pues tiene unos objetivos bastante simples, aunque es una normativa bastante extensa. Introduce unos conceptos nuevos en la industria, principalmente para diferenciar conceptos viciados, conceptos que se usan mal. Luego hablaremos del tema. Luego aclara unos diseños para fabricante, tanto del fabricante de la parte mecánica como de la parte de controlador. Cosas que, por ejemplo, el D8 Plus no incluye el tema controlador, aquí sí que se incluyen. Y también estandariza lo que sería una etiqueta, un etiquetado para el usuario. Y esto es importante porque uno de los problemas principales que hay en la industria hoy es tienes que pensar en cómo reducir la carga, qué cargas de poner, qué factor de seguridad. La idea era eliminar todos esos problemas para el usuario y que el usuario solamente comprara o tuviera una máquina y que la máquina pusiera cuál es su uso, si sirve o no para suspender encima de gente, si se puede poner X carga o no, y que no tuviera que el usuario que ser un ingeniero o tener que hacer unos cálculos de cambio de factores de seguridad para poder entender si es segura o no esa máquina con el uso que se le está dando. En particular,
Otra de las cosas importantes que hace la 206 es incluir muchas de las partes de la directiva de máquinas en máquinas que estarían excluidas legalmente de esa directiva. Es decir, automáticamente, si tú quieres que tu máquina de vuelo de artistas sea compatible con la 206, automáticamente tendrás que incluir muchos de los requerimientos, muchas de las especificaciones de las máquinas que ahora mismo no tendrían esos requerimientos, excepto el marcado CE, porque no sería conveniente si solo es para vuelo de artistas, pero por ejemplo, exige un manual de usuario, exige unas instrucciones, exige un marcado, exige un etiquetado, que son unos mínimos que creíamos esenciales para esas máquinas que ahora mismo están excluidas de legislación. Cuando hablábamos de marcaje diferente, una de las cosas que es bastante importante fue, y pasaron muchas reuniones sobre este tema, y recuerdo reuniones en Madrid con el grupo hablando del tema de cargas, y fue un problema importante, es un problema importante en la industria, el hecho de que tenemos la WLL, tenemos la SWL y se usan como la gente quiere, básicamente. Y la idea era fijar unos límites. Y los límites se intentan delimitar de una manera con máquina externa a la industria, sigue usando la WLL como la usaba antes. Obviamente, máquinas que son diseñadas específicamente para la industria tendrán un marcado ELL igual al WLL, porque esas máquinas se han diseñado específicamente para la industria. Máquinas que no se diseñan para la industria, que son exportadas de otras industrias, esas máquinas que se convierten a máquinas para eventos, tendrán una reducción de carga que el fabricante tendrá que dar y tendrá un marcado WLL diferente al ELL. Y el usuario, últimamente, como última presencia en el uso de la máquina, podrá escoger reducir incluso más esa máquina con el SWL, por problemas de suspensión, limitaciones de suspensión o temas... estructural, que no te aguante la carga. Correcto. Bueno, entendemos que todo el mundo sabe lo que es, porque lo hemos dicho, WLL, que es Working Limit Load, ¿vale? Y por eso el Entertainment Limit Load es el concepto que usamos para importar esos elementos que no son de nuestra industria y bajarles la carga porque no cumplen ciertos requisitos, ¿vale? Correcto. Pues que quede eso claro. Correcto. Como último, para elevadores se aplica, principalmente para elevadores, se aplica la ELLR, que son medidas adicionales para el soporte, por ejemplo, una tarima o una grada, etcétera, etcétera, se ponen locking pins. Entonces, esa máquina tendrá una carga superior o puede obtener una carga superior en esas condiciones. Entonces, como requisitos de diseño, también se intenta también poner unas guías, pero sin especificar. Es decir, un ejemplo que decíamos antes, el doble freno. Se intenta no hablar de doble frenos. Hay máquinas que tendrán diferentes medidas para poder sujetar la carga y se intenta acomodar todas esas máquinas y la innovación. Entonces, el tema es tener dos equipos de sujeción, doble carga característica en fallo y elemento diseñado, lo que sería la parte mecánica, es a diseñar con unas normas mínimas. Como último, ya se han retirado, bueno, ahora un par de años ya, todas las normativas nacionales europeas y se han sustituido por la 16706. Es decir, si vas a Alemania o si vas a Inglaterra, la misma normativa que es aplicable, que está traducida al español y es aplicable a esos países, es la misma que tú tienes aquí en España. Y eso es importante porque da un nivel de juego o el mismo nivel de juego para los fabricantes españoles que sería para los dos fabricantes que hay en Europa. Y como último, pues temas como regulaciones de GUF en Alemania, tú puedes ir con tu normativa UNE en español y pedir una acreditación a un inspector alemán y no tendría que haber ningún problema. No hace falta el tema de tener que recurrir a consultores alemanes para poder acceder a esa aprobación de tu máquina. El futuro. Bueno, hemos puesto unas cuantas normas que hay ahora o ya se han redactado, ya se han completado, o están en comentarios, en fase, o las iniciales. Y podemos hablar un poco entre ellas. Sé que luego Juanjo hablará en detalle
de la 17206/2, pero básicamente, para hacer un resumen, hay la normativa de plataformas que está pendiente de publicación, tenemos un código de prácticas que está en revisión de comentarios ahora mismo, que habla de cómo usar esas máquinas en la industria y intenta poner un poco de orden en qué papeleo se tiene que pedir a productoras, qué papeleo se tiene que enviar al recinto, qué responsabilidades tiene el técnico, cuáles son los niveles de responsabilidades de la gente y los diferentes técnicos que trabajan en la industria. Y luego hay dos documentos, que son el 206.2 y el 3, que uno está en fase de comentarios ahora mismo y el otro es borrador sobre drones, básicamente. Bueno, sí, hablar un poquito de la 17206/2, que además en este caso se convirtió en una lucha bastante difícil, por decirlo una palabra suave, entre la gente de DIN, la gente de los normalizadores alemanes y los españoles, o el español, o los españoles. El español. Jacob también es miembro del comité y miembro del Working Group 2, porque, bueno, ellos tienen la 56950/3, que es una norma que directamente, bueno, sabéis que el 99% de las torres elevadoras que no son marca Jenny son fabricadas en España. Entonces, nosotros somos fabricantes de torres elevadoras y llevamos trabajando con los normalizadores alemanes para adaptarnos. Es el principal mercado de ese producto en Europa y para nosotros el estar cerca estar cerca de la normalización y, por supuesto, estar al día es muy importante. Pero esta gente, y aquí no me voy a cortar, no me voy a morder la lengua, y me da igual porque creo que es así. Esta gente, muchos de ellos son profesores, y no tengo nada en contra de los profesores, pero no van al bolo. Y ellos se basan, y es cierto, en esto tienen razón, de que el 99% de las torres se sobrecargan. Es verdad. Pero eso es algo que los usuarios hacen con frecuencia. ¿Por qué? Porque la torre elevadora, consideran, y también tienen parte de razón, no siempre, pero tienen parte de razón, en que las usan, digamos que los montajes grandes no se usan torres elevadoras. Pero, y esto es una cosa que yo he defendido, y tú lo sabes, en el comité, un poquito airadamente, en que las bodas, bautizos y comuniones, ¿vale?, las BBCs, se usan torres elevadoras y el 99% de la gente está debajo de esos productos, ¿no? Con lo cual es muy importante educar a todos los usuarios que empiezan, haciendo bolos más pequeños, de que este producto no se puede sobrecargar. Y también nos obliga, y eso lo entiendo y además lo comparto, estoy totalmente a favor, de que aumentemos el coeficiente de seguridad en este producto. Porque si se sobrecargan... Lo que pasa es que esto tiene doble juego, y es que si todo el mundo sabe que, pues como en el motor, ¿no?, que se sobrecarga, pues vale, vamos a apretar. Y aquí, como se controla un poco menos, porque no es electrónico, ¿vale?, no podemos saber si estamos no se usan células de carga en torres elevadoras, aunque nosotros hemos diseñado alguna que hemos descartado porque nadie compraría esa torre, porque valdría más que una ground support. Pero al final es verdad, hay una cosa que es cierta, y hay estudios, a mí me han compartido en Alemania estos estudios donde se ven auténticas barbaridades, cosas tan simples como el cable. Muchos usuarios no tienen el suficiente cuidado con un cable. Cuando se cruza un cable, se pierde el 94% de su vida útil, o incluso de su carga, simplemente cruzando y chafándolo. Y eso mucha gente no es consciente de esto, ¿no? Entonces, bueno, se han tenido que establecer la 56950 parte 3 establecía una serie de requisitos, muchos de ellos muy buenos para la industria, porque iba a ahorrar un montón de problemas, pero habían algunos que hacían la torre directamente infabricable. Y no lo digo yo, que soy un fabricante y tengo... No, es que lo bueno que tiene el Working Group es que hay otros fabricantes de otros países. Y habían hecho lo mismo, nosotros llevábamos 4 años intentando desarrollar un producto que, acorde a la normativa alemana, porque la 17206/2 no existía, y
y ahora tenemos que irnos a la 56950, la DIN, porque nuestro mercado está principalmente en Alemania y queríamos vender allí, y era imposible fabricar aquello. No había manera de fabricar aquello y que no costara más que un escenario entero, ¿no? Entonces, había que llegar a un acuerdo. Y cuando yo, y eso creo que estaba Luis, yo expuse este problema y les dije, señores, no han hecho ustedes una norma que no se puede realizar. Se quieren cargar las torres elevadoras. ¿Y cómo va a montar la gente esos BBCs? Que es el 99% de los vuelos que hay pequeñitos en los pueblos. ¿Cómo los van a montar? O sea, y entonces tuvimos una discusión entre Alemania y, digamos, ahí había un fabricante italiano y nosotros, hablando que, mire, es que, no os lo digo yo, es que este señor en Italia, por su cuenta, lleva haciendo también su guerra y está admitiendo que tampoco ha conseguido hacer esto. Porque, claro, si hubiera conseguido, se hubiera callado y hubiera dicho, yo me voy a callar y como yo lo consigo. No, pues es evidente que no se podía hacer aquello, ¿no? En fin, quería que implementáramos una célula para que resumiéndolo mal y pronto, una célula de carga mecánica, sin batería ni nada, directamente dentro de la torre y que bloqueara la torre. Era algo realmente, y quien ha fabricado una torre o sabe las fuerzas que hay dentro de una torre, las fuerzas de fricción me refiero, sabe que eso es imposible. Nosotros lo intentamos, Dios sabe, y tenemos varias patentes que están ahí, pero que no se van a usar nunca porque no se puede realizar. Y conseguimos convencerlos, y para eso es bueno el comité, para eso es bueno estar en los comités de normalización, porque al final hay un acuerdo entre la gente, los científicos que están en las universidades, los fabricantes que estamos intentando fabricar aquello que nos piden, y los usuarios y las ingenierías que también tienen que implementar esto en los eventos. Al final tenemos que llegar a un acuerdo que, bueno, puede durar más o menos, pero al final se llega a un acuerdo. El acuerdo es que se va a establecer un indicador de sobrecarga. Evidentemente, nosotros fabricamos, imaginemos un coche, el coche llega a 150 y tú no puedes pasar del 120. Yo te voy a decir que vas a 120 y que tengas cuidado. Y sabes que tienes la señal ahí que te está diciendo que no puedes pasar de 120. Pero si tú vas a 150, sabes que estás incumpliendo. Esto es lo que intentamos desde el Comité Español hacer ver al Comité Alemán, de que íbamos a decirles a los usuarios que lo estaban haciendo mal. Y eso es lo que se está aplicando. Aún está en fase de comentarios, por eso aún no hay nada en el mercado relativo a este tema. Pero hay otras partes de esa norma. Por ejemplo, tenemos que testear todas nuestras torres elevadas al máximo, con la carga máxima, con un ángulo de 5 grados. ¿Para qué? Muy sencillo, porque cuando estás en terrenos no estables o no lisos, o aunque tengas un indicador, tienes que asegurar de que los centros de gravedad están bien puestos y que a la carga que tú has calculado a la torre, eso no cae. O también tienes que aguantar fuerzas, que esto antes no estaba, tienes que aguantar fuerzas de 1/20 la carga máxima en horizontal. ¿Para qué? No para el viento, bueno, un poquito sí, pero no es para el viento, es por si le metes una leche con un camión tirando marcha atrás y le das un toquecito a la torre, para que la torre no acabe en el suelo por culpa de esto, ¿no? Y os aseguro que las formas que hemos tenido que, al final hemos creado un elemento de testing para hacer esto, han tenido que ser creativas, porque ¿cómo calculas tú una fuerza? Bueno, hay métodos con lo que estoy viendo Cheska aquí, que creo que estuvo presente en alguna de esos test, formas nos han obligado a calentarnos mucho la cabeza, y eso, de verdad, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero hay ciertas partes de la norma que hacían que el producto desapareciera del mercado, y eso no es bueno para nadie tampoco. Al final, la conclusión, y aquí viene lo bueno que tiene la normalización, es que se llega a un entendimiento en el que todo el mundo está de acuerdo, que hemos hecho un producto, hemos hecho una norma que va a poder guiar el desarrollo de un producto mucho más seguro, que vamos a tener en cuenta que muchas personas que lo usan tienen cierto desconocimiento a cómo usarlo. La gente no lee. O sea, nadie lee, y eso es verdad, nadie se lee en un manual, y menos de una torre. Si no se lee en un manual de una mesa Midas, se van a leer el manual de una torre. Entonces, hay que poner indicaciones, hay que poner facilidades para que la gente que no lee tenga el mínimo riesgo posible. Y el manual está ahí y hay que leerlo. Eso es lo primero. Pero es verdad que nosotros también tenemos que admitir
que nuestro producto muchas veces se malusa y no tenemos que tirar la culpa al final al usuario final. Oye, que la tiene, que la tiene por mal usar el producto. Tenemos que poner, vuelvo a repetir la frase que hablábamos al principio cuando hablamos de ley y norma, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que haya un accidente por un mal uso. ¿Que hay un mal uso? Sí, pero que el producto es lo suficientemente seguro para intentar que no ocurra nada, también. ¿Vale? Y al final, y esto la verdad es que estamos muy contentos porque por fin la 17950 le metemos un tachón, /3, le metemos un tachón, yo tenía muchas ganas de hacer eso, y han admitido que puede relajarse la parte del control de carga con un indicador en lugar de con un bloqueo y poder tener ahora esta norma mismo que está en fase de comentarios y que esperamos que sea una realidad en 2024. Puede que sea un poco antes, sí, puede que Esperemos, sea antes, pero... es el timing que nos puso el otro día en el Working Group. Si no hay demasiados comentarios, esto claro, si no hay demasiados comentarios o si no hay comentarios, esperemos que no los haya porque así saldrá en 2023. ¿Vale? Y bueno, ya está, ya me he desahogado. No, pero tienes razón, además. Lo necesitaba. Alemania. Es que además me acuerdo de la reunión y lo que habla y el tema de lo de Alemania fue bastante impresionante. Cómo se retractaron y calladitos todos luego cuando se propuso un nuevo texto y ya está. Sí. ¿Tienes más diapos tú? ¿Tienes más diapos? Hay la conclusión, pero si queremos hablamos de otras cosas. Bueno, como último, era el tema resumen para hablar un poco de lo que es la normalización, lo que al menos yo entendemos como normalización. Pero hay un punto importante que me gustaría repetir, que lo ha dicho Juanjo y creo que es importante. Si no se colabora desde aquí, en España, en todos los países nacionales europeos, en una normalización europea, tiene dos consecuencias. La primera es que sales del club. Quiere decir, habrá otro país que hará una normalización nacional y tú ya no puedes vender en ese país. O ya crea una barrera de idioma, crea una barrera que es diferente. Y segunda, no puedes decir la tuya. Es decir, si tú no colaboras en el tema de normalización, luego no te quejes si hay una norma que no te va bien, que no te ha salido bien como tú querías. Sobre todo, lo vemos mucho en el código de prácticas. Hace falta gente que venga, que esté en las reuniones, y que entienda y que colabore. Sobre todo para al final tener un uso de la norma que se aplique a lo que el día a día, las máquinas que se fabrican, lo que la gente hace y cómo es el día a día de la industria aquí, particularmente. Y es importante que se estrese ese punto porque hace falta gente y además hay un plus de todo esto, es que si colaboras, si perteneces al CNT y pides colaborar en los grupos, pues te llegan los borradores. Quiere decir, tienes los documentos antes que nadie, puedes verlos, puedes leerlos, puedes... Saber correcto, correcto, y se te los comprar. Y, claro, hay extra, que es importante también decirlo. Posición de privilegio. Correcto. Sí, a cambio de tu tiempo. De invertir, de tiempo, pagar. Tiempo y dinero. De pagar, tiempo pero y dinero. tampoco se paga mucho. Pero No. En España. Sí. Pregúntale a un holandés o a un inglés o a un alemán lo que pagan. Ese no es mi problema. pero es verdad, y eso, bueno, Luis está currando una norma sobre drones bastante interesante, o sea que eso es verdad. O sea, el trabajo que tiene que hacer al final compensa, pero nos hace falta más colaboración. Y de verdad, cualquiera que quiera aportar, que esté en la industria y quiera aportar y quiera trabajar para hacer que nuestra industria se desarrolle con mejor normativa y que al final, en el sitio, no sé si, supongo que sí, no estaba en la de antes, pero el problema que tiene nuestra industria tiene muy poca índice de accidentalidad laboral, siniestralidad laboral. Pero somos muy visibles. Entonces, a la mínima que pasa algo en un concierto, sale en todos los telediarios. Entonces, es muy importante que hagamos normativa para que el producto y la forma de usarlo sea cada vez mejor. Y eso es importante, contar con la colaboración altruista de la mayoría de la gente que quiera participar en esto. Y os llamamos a que os animéis a participar dentro del comité. Pues no por estar allí, sino trabajando con nosotros
para ayudar a redactar este tipo de normas. Y no sé. ¿Ya está? Yo creo que sí. Ostras, pues, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Tú. Espera un momento. Micro, please. Por favor. Un micro de mano. Un micro de mano. Ángel, micrófono. El primero, el chico de rojo. Hola, ahora sí. Yo tengo una pregunta y es, cuando habéis comentado lo de la anécdota de los alemanes, ¿ellos en algún momento habían conseguido cumplir su norma, alguno de sus fabricantes? No. La barra 3, no. Nosotros, y esto no voy a dar un do de pecho porque al final no lo conseguimos. Nosotros desarrollamos una... Tú lo sabes, tú estabas allí, trabajas con nosotros. Pero no sabía lo de... Sí, pero sí, no sabías el desenlace porque eso ha sido ahora. Pero nosotros desarrollamos una dinamométrica para los cabestrantes. Por cierto, que los cabestrantes también son alemanes y no nos dejaban tocarlo, y solo porque queríamos desarrollar con ellos un cabestrante que hiciera este trabajo. Y a los señores de los cabestrantes, como nuestra industria mueve tan poco dinero comparado con otras industrias, no les interesa tocar. De hecho, eliminaron la palabra elevación de su manual. Entonces, o sea, al final nadie lo consiguió. ¿Por qué? Porque no estaba ahí el problema. El problema está en cómo se construye una torre, la forma de construir hace imposible realizar ese bloqueo de carga. Y vuelvo a decir, si lo hace uno, eso es bueno también. Es decir, si uno lo consigue, hace la patente y no hay otra forma de hacerlo, no es bueno tampoco. ¿Por qué? Porque crearíamos un monopolio. O sea, solo habría una empresa capaz de hacerlo y se crearía un monopolio. Eso no es bueno para el mercado. Cuando la solución a la que se llegó fue, oye, vamos a poner un indicador que a ti te esté diciendo, tío, que lo estás haciendo mal. O sea, no cargues más la torre, lo estás haciendo mal. Y si ya con eso tú no tienes suficiente y aún así incumples, oye, estás actuando de mala fe. Y eso también tampoco podemos descargar toda la responsabilidad del fabricante. Tenemos que también, el usuario tiene también que tener algo de responsabilidad. Que no se ha formado, que está empezando, genial. Pero si le pones un indicador overload o sobrecarga, joder, si a ti el coche te sale un pitido, tú no te has formado en el coche y sabes que tiene un problema el coche. Pues esto es lo mismo. Y luego yo creo que también hay una diferencia importante en lo que está escrito y la interpretación. Y el problema de cuando normas están escritas en otra lengua es que generalmente se interpretan en esa lengua y luego tú tienes poco que decir. Y claro, ahí el tema también, yo creo que sí que había fabricantes que entendían de que su máquina era compatible con, pero obviamente cuando miras al dedillo de la letra, miras la letra y luego ya no lo es, que yo creo que es lo que pasó. Yo creo que el grupo de trabajo entendió de que era de una manera, sí, pero en verdad no lo era de esa manera. Cuando luego te vas a mirar el texto y ves que tu máquina no lo es. Y mira, yo estoy personalmente con menos esa parte, la 56950, al final hubo que trabajar, hubo que rehacer todos los modelos, pero el resultado del trabajo yo estoy muy satisfecho personalmente, porque no de la norma, sino como fabricante en este caso. La norma estaba ahí, pero nosotros, claro, al principio no había ningún elemento del mercado que cumpliera, y ya no hablo del bloqueo de carga, hablo de la inclinación, hablo de ese tipo de cosas, y hubieron un par de fabricantes, no voy a dar nombres aquí, que estuvimos trabajando por ello, y empezamos a ver, joder, hostia, es que ahora la torre es mucho más segura. Simplemente con esta modificación hemos tenido que cambiar, hemos tenido que igual rebajar algún tipo de carga, pero ostras, dormimos mucho más tranquilos, porque sabemos que el producto es más seguro. Y eso es bueno. Y esos son que son condicionantes, esos requisitos, sí que es verdad que eran factibles para todos los fabricantes. Y es de recibo que todos los apliquemos. Pero bueno, al final, ya digo, estamos muy contentos porque va a salir y por fin vamos a poder aplicarlo a todos los fabricantes. Y ya está, ¿no? Ya está. Ya está, pues si no hay más preguntas, sí, hay una pregunta. Guay, esto se anima, venga. Sí, pero, tío, vamos a comer nosotros.
Pero nos han retrasado ellos, ¿eh? Sí. Buenos días. Este indicador de carga que va a salir al mercado y se va a aplicar a las nuevas torres, ¿va a ser compatible con los modelos que tenemos actualmente o no va a ser compatible con los modelos actuales? Los que están en Da el igual, mercado. porque los modelos actuales, los modelos actuales depende cuál y depende con quién. Hay modelos actuales que sí, es decir, si ese fabricante se ha preocupado por medir la torre a 5 grados, por coger la torre y medirla con una fuerza de LL partido 20 y todo ese tipo de cosas, esos requisitos que sí que se pueden aplicar desde hace mucho tiempo, entonces sí, el fabricante hace un medidor de carga que es un upgrade, un plugin, ¿no? ¿Vale? Como lo queramos llamar. Entonces sí, pero si no, pues no. Y eso va a depender de cada fabricante. Ahí no me voy a meter en un jardín, ahí cada uno que se apache. Entiendo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Aquí adelante, aquí. Hola, a ver, en la mesa anterior comentábamos un poco la dificultad de las competencias que tienen las diferentes comunidades autónomas en diferentes materias y, por tanto, a la hora de aplicar determinada normativa es diferente. Simplemente por puntualizar que la idea del Comité Técnico de Normalización es precisamente esta, ¿no? Es decir, con el homólogo europeo tendemos a unificarnos, a intentar movernos de manera, como decíamos, ¿no? Con la ley de libre servicio, que es a nivel europeo, movernos sin dificultad, sin trabas administrativas. Y un poco quería comentar lo que decía Pablo cuando decimos necesitamos gente en el comité, porque todas las empresas, la mayoría de las empresas que formamos parte de ese comité, pues no todas nos dedicamos a lo mismo. Entonces lo digo un poco por animar a la gente, ¿no? Decir que lo comentéis vosotros, que no solo están referidas las normas que se han aprobado hasta ahora, sino que la gama amplia que puede ser la normalización, que no deja de ser otra cosa que estandarizar, ¿no? Estandarizar procesos y que funcionemos todos de forma consensuada en materia de seguridad. Entonces, simplemente que comentéis un poco que el abanico de posibilidades que hay de normalizar muchas más cosas de las que hasta ahora hemos llegado, ¿no? Por supuesto, al final, el ejemplo que he puesto antes de Luis, yo recuerdo, Luis en la reunión dijo, señores, el tema de los drones habrá que regularlo, porque el vuelo de drones en un recinto donde hay personas no está regulado. Y tenía razón. Y de hecho ha tenido muy poca ayuda y está él currándoselo bastante, ¿vale? O sea, hay poca gente. Por abrir la boca. Es que claro, es un tema además bastante difícil. Pero incluso a temas nacionales, si se cree que hay un problema o que hay una solución a un problema y si todo el mundo sabe la solución, pues sentarse a una mesa, escribir la solución y se normaliza. Tan fácil como eso. Hubo el tema este que hicimos durante la pandemia, de que había el problema de marcado con el nuevo... Pues fue eso, hay un problema de marcado. Se habla de marcado, se escribe una... No hace falta que sea una normativa muy extensa, pueden ser un par de páginas. Se habla de ese tema en particular y se normaliza. No hace falta que tampoco sea tema europeo. Es decir, sí, mejor si nos ponemos todos de acuerdo, pero si hay alguna cosa particular que afecta a festivales de aquí o que afecta a un modelo particular de uso de una máquina, o que hace falta implementar un sistema de seguridad especial por lo que sea, pues se sienta en la mesa, se escribe y creo que es importante. Se hablaba el otro día de anemómetros. Bueno, pues sí, porque no se sienta uno y se habla de anemómetros. Bueno, Pues ya está. pues ya estamos en tiempo. Que viene Niki. Nada, la siguiente ponencia, muchas gracias a todo el mundo. Gracias a estos dos cracks. Y la siguiente ponencia va sobre el National Rigging Certificate, porque es un ejemplo de un bien hacer que viene de Inglaterra, de Plaza, un proyecto que empezó Plaza hace muchos años sobre el tema de competencias.